En el año 793, un monasterio en la isla de Lindisfarne, frente a la costa de Northumbria, fue atacado por hombres que llegaron desde el mar como una tormenta inesperada. No eran ejércitos organizados de reinos conocidos, ni invasores tradicionales con estandartes imperiales. Eran guerreros del norte, provenientes de tierras frías y montañosas, que los cronistas cristianos describieron con una mezcla de horror y fascinación. Aquel ataque marcaría simbólicamente el inicio de la era vikinga. Para el mundo europeo medieval, aquellos hombres eran saqueadores paganos, portadores de fuego y muerte. Pero reducir la historia vikinga a simples incursiones violentas es ignorar una civilización compleja que transformó el mapa político y comercial del Atlántico Norte. Los pueblos escandinavos del siglo VIII no vivían en un vacío cultural. Procedían de sociedades organizadas en clanes y jefaturas, donde el honor, la lealtad y la reputación definían la posición social. La palabra vikingo no designaba originalmente a un pueblo específico, sino a una actividad: ir de expedición, generalmente marítima. No todos los escandinavos eran vikingos. Muchos eran agricultores, comerciantes y artesanos. Sin embargo, el mar era su gran aliado. La geografía de Noruega, Suecia y Dinamarca, con fiordos profundos y costas fragmentadas, impulsó el desarrollo de una tecnología naval excepcional. Los drácars, barcos largos y ligeros, podían navegar tanto en mar abierto como remontar ríos poco profundos. Esta versatilidad permitió a los vikingos penetrar profundamente en territorios europeos, apareciendo en lugares donde nadie los esperaba. Su movilidad era su mayor arma estratégica. Las incursiones iniciales fueron rápidas y selectivas. Monasterios costeros, ricos en objetos de valor y poco defendidos, eran objetivos ideales. Pero pronto, las expediciones dejaron de ser simples saqueos estacionales y comenzaron a convertirse en migraciones y asentamientos permanentes. En las Islas Británicas, los vikingos establecieron el Danelaw, una región bajo influencia escandinava donde coexistieron leyes y tradiciones propias. En Irlanda, fundaron ciudades como Dublín, que se convertirían en importantes centros comerciales. En el continente, navegaron por el Sena y el Loira, sitiando incluso París. Para los reinos cristianos fragmentados, los vikingos representaban una amenaza constante. Sin embargo, su historia no se limita al occidente europeo. Hacia el este, comerciantes y guerreros conocidos como varegos navegaron por los grandes ríos rusos, estableciendo rutas que conectaban el Báltico con el Mar Negro y el Imperio bizantino. Kiev emergió como centro político bajo influencia escandinava, dando origen a lo que sería la Rus de Kiev. Algunos varegos incluso sirvieron como guardia personal del emperador bizantino en Constantinopla, la famosa Guardia Varega. Esto revela una dimensión distinta. Los vikingos no solo destruían, también comerciaban, negociaban y se integraban. Su red comercial conectaba pieles, ámbar, esclavos y metales entre regiones lejanas. Culturalmente, practicaban una religión politeísta centrada en dioses como Odín, Thor y Freyja. Su cosmovisión estaba impregnada de fatalismo heroico. El Ragnarok, la batalla final de los dioses, simbolizaba un universo donde incluso las fuerzas divinas enfrentaban la destrucción inevitable. Esta visión influyó en su ética guerrera. La muerte honorable en combate era preferible a una vida sin gloria. Pero la brutalidad que les atribuyeron las crónicas cristianas también fue resultado de propaganda cultural. Para los monasterios atacados, los vikingos eran demonios enviados por castigo divino. Sin embargo, la violencia no era exclusiva del norte, era parte estructural del mundo medieval. Lo que distinguía a los vikingos era su movilidad, su capacidad de adaptación y su rapidez para explotar debilidades políticas. La imagen del bárbaro irracional
no explica cómo lograron establecer reinos duraderos como el de York, o cómo un líder vikingo, Rollo, fundó el Ducado de Normandía en el siglo X. Aquella región francesa, heredera de asentamientos escandinavos, sería siglos después la base de la conquista normanda de Inglaterra en 1066. La historia vikinga es, por tanto, la historia de expansión marítima, comercio intercontinental y transformación política. Aquellos hombres del norte no eran simplemente destructores, eran exploradores, colonos y constructores de nuevas realidades. Y mientras Europa intentaba comprender quiénes eran realmente esos guerreros que surgían del horizonte, el mundo escandinavo se transformaba internamente hacia algo aún más inesperado. A medida que avanzaba el siglo IX, las incursiones vikingas dejaron de ser eventos aislados y se convirtieron en fenómenos estructurales que alteraron el equilibrio político europeo. Los reinos anglosajones, debilitados por rivalidades internas, enfrentaron oleadas cada vez más organizadas. En 865 llegó a Inglaterra el llamado Gran Ejército Pagano, una coalición de líderes escandinavos que no buscaba simplemente botín, sino territorio. Durante años, avanzaron por Northumbria, Mercia y Anglia Oriental, imponiendo tributos y estableciendo dominios permanentes. Sin embargo, el avance no fue imparable. En Wessex emergió una figura clave, Alfredo el Grande. Tras años de resistencia, logró frenar a los invasores y negociar un equilibrio territorial que dividió Inglaterra entre zonas anglosajonas y el Danelaw vikingo. Este momento simboliza algo crucial. Los vikingos no solo luchaban, también negociaban, administraban y gobernaban. En el continente, la presión fue igualmente intensa. París resistió asedios prolongados, pero en 911, el rey franco Carlos el Simple tomó una decisión pragmática: conceder tierras a Rollo a cambio de lealtad y defensa contra otras incursiones. Así nació Normandía. Este acuerdo revela la complejidad del fenómeno vikingo. Enemigos transformados en aliados, saqueadores convertidos en nobles feudales. La integración fue gradual. Muchos vikingos adoptaron el cristianismo, se mezclaron con poblaciones locales y asumieron lenguas y costumbres regionales. El proceso no fue inmediato ni uniforme, pero marcó una transición fundamental. En Escandinavia, mientras tanto, se desarrollaban cambios internos profundos. La fragmentación en clanes y jefaturas dio paso lentamente a la consolidación de monarquías más centralizadas. Reyes como Harald Cabellera, Hermosa en Noruega, intentaron unificar territorios dispersos bajo una sola autoridad. Este proceso de centralización generó tanto estabilidad como tensiones que impulsaron nuevas migraciones. Islandia fue colonizada en el siglo IX por noruegos que buscaban escapar del control creciente en su tierra natal. Allí establecieron una sociedad basada en asambleas conocidas como el Alþingi, uno de los parlamentos más antiguos del mundo. La expansión vikinga no se limitó a Europa. Navegaron hacia el Atlántico Norte, colonizando las islas Feroe y Groenlandia bajo el liderazgo de Eric el Rojo. Su hijo, Leif Erikson, llegó a las costas de América del Norte alrededor del año 1000, estableciendo un asentamiento en lo que hoy se conoce como Terranova. Siglos antes de Colón, los vikingos habían cruzado el océano. Aunque estas colonias no perduraron, demuestran la capacidad exploradora de una cultura que dominaba la navegación en condiciones extremas. La imagen tradicional del vikingo como guerrero brutal oculta esta dimensión de explorador audaz. En el este, las rutas fluviales hacia el mar Caspio y Bizancio generaron riqueza significativa. Los comerciantes escandinavos intercambiaban pieles y esclavos por plata árabe y productos orientales.
Este flujo económico fortaleció estructuras de poder locales y estimuló el desarrollo urbano en regiones escandinavas. La transición religiosa también marcó un punto decisivo. A finales del siglo X y principios del XI, los reinos escandinavos adoptaron oficialmente el cristianismo. Este cambio no fue solo espiritual, implicó integración plena en la red política europea. Las iglesias reemplazaron gradualmente templos paganos y las sagas comenzaron a escribirse bajo influencia cristiana, preservando relatos heroicos del pasado. La conversión no eliminó la identidad guerrera, pero redefinió su marco cultural. Para el siglo XI, los vikingos ya no eran simplemente invasores externos, eran parte integral del orden europeo. La conquista normanda de Inglaterra en 1066, liderada por Guillermo el Conquistador, descendiente de vikingos asentados en Normandía, simboliza el cierre de un ciclo. Aquellos hombres del norte, que alguna vez aterraron monasterios, ahora reclamaban tronos con legitimidad feudal. La era vikinga no terminó con una batalla específica, sino con una transformación gradual que absorbió su energía expansiva en estructuras estatales más estables. Sin embargo, su legado continuaría influyendo en la identidad cultural del norte europeo y en la memoria colectiva que siglos después los convertiría en mito. La era vikinga no terminó con un cataclismo repentino ni con una derrota decisiva en un campo de batalla. Terminó porque el mundo que había hecho posible su expansión cambió, y los propios escandinavos cambiaron con él. A medida que el cristianismo se consolidaba en Dinamarca, Noruega y Suecia, los reyes adoptaron estructuras administrativas más centralizadas. Las expediciones independientes, impulsadas por la ambición personal y la búsqueda de riqueza rápida, comenzaron a ser reemplazadas por campañas organizadas bajo autoridad real. El saqueador autónomo dio paso al noble integrado en un sistema feudal más amplio. Las sagas islandesas, escritas en los siglos posteriores, preservaron la memoria de los antiguos héroes, pero ya desde una perspectiva cristiana que reinterpretaba el pasado pagano como una era de transición. El imaginario vikingo se convirtió en parte de una identidad cultural que mezclaba orgullo y distancia. Sin embargo, el impacto de su expansión fue profundo y duradero. En Inglaterra, las leyes, el idioma y la organización territorial conservan rastros escandinavos. Palabras cotidianas del inglés moderno tienen raíces nórdicas. En el este europeo, la formación de la Rus de Kiev estableció bases políticas que influirían en la historia posterior de Rusia y Ucrania. En Normandía, la síntesis entre herencia escandinava y cultura franca produciría una élite militar que transformaría Europa occidental tras 1066. Incluso en el Atlántico Norte, Islandia desarrolló una tradición literaria única que se convertiría en una de las fuentes más valiosas para comprender el mundo medieval. La narrativa del vikingo como bárbaro violento fue amplificada por cronistas cristianos que registraron las incursiones desde la perspectiva de las víctimas. Pero la violencia no era una anomalía en el contexto medieval, era una constante estructural. Lo que distinguía a los vikingos era su dominio del mar y su flexibilidad estratégica. Podían saquear, comerciar, colonizar o integrarse según lo exigiera la circunstancia. Eran pragmáticos en un mundo donde la supervivencia dependía de la adaptación. También fueron víctimas de mitificaciones posteriores. En el siglo XIX, los movimientos nacionalistas europeos romantizaron la figura del vikingo como símbolo de pureza, fuerza y destino heroico. En el siglo XX, algunas ideologías distorsionaron su imagen para fines políticos. Sin embargo, la realidad histórica es más matizada. Los vikingos
No eran una raza homogénea ni una cultura estática. Eran comunidades dinámicas insertas en redes de intercambio que conectaban Escandinavia con el Mediterráneo, el mundo islámico y el Atlántico Norte. Su cosmovisión pagana, con dioses que también enfrentaban su propio fin en el Ragnarök, refleja una aceptación de la fragilidad incluso en la grandeza. Tal vez esa filosofía explique parte de su impulso explorador. Vivir intensamente en un mundo donde todo es transitorio. Cuando la cristianización se completó y las monarquías se consolidaron, la necesidad de expediciones independientes disminuyó. La energía que antes se volcaba en incursiones se canalizó hacia la construcción de estados más estables. El mundo vikingo no desapareció, evolucionó. Lo que comenzó como ataques relámpago en monasterios aislados, terminó influyendo en la formación de reinos, rutas comerciales y culturas híbridas. Más que bárbaros, fueron agentes de transformación en un periodo de transición europea. Cambiaron fronteras, fundaron ciudades y conectaron regiones que antes permanecían aisladas. Su legado no reside únicamente en la imagen del guerrero con hacha, sino en la red de intercambios y transformaciones que ayudaron a moldear la Europa medieval. La era vikinga fue breve en comparación con otros imperios, pero su impacto fue desproporcionadamente grande. Y aunque sus barcos ya no surcan los fiordos rumbo a tierras desconocidas, su memoria continúa navegando entre mito e historia.